¿Dónde está? En el caso de... Ahí está. En el caso del ejercicio 3, ¿cómo cierro esto? Fíjate que tu f de x entre 0 y pi es como la identidad, digamos, una porción de la identidad. Entonces vos cuando vas a calcular el a sub n, tenés que ver entre 0 y pi va a tener una forma f de x. Y entre pi y 2pi va a tener otra forma. Entonces vas usando eso. Por eso va a ser un poco más sencillo porque no va a ser una función compuesta muy complicada. Te va a quedar a lo sumo x por coseno de npi y en la otra te va a quedar seno. Vamos con la 4. Vamos a hacerlo en todo caso. Copiar de vuelta el ejercicio. El ejercicio 4 que es más parecido es f de x igual a x si... Profe, siguen compartir pantalla. Sí, dame un segundito. Ahí está. En el caso del 4 la función es f de x igual a x si x está entre menos pi y 0. Y es igual a pi si x está entre 0 y pi. ¿Es así? Sí. Entonces, la gráfica, esta es una función por partes, la gráfica me va a quedar, bueno, esta está, voy a hacerlo más al medio, me va a quedar de esta forma, es menos pi pi, o sea que va a ser menos pi, pi, acá también va a ser pi y menos pi. Entonces, f de x es igual a x en esta parte. O sea que acá va a tener esta forma. Va a ser una porción de la identidad. Y entre 0 y pi es la función constante pi. Eso voy a usar rojo. Ahí está. Chao. Entonces, sí. ¿Cómo procedemos entonces ahora? A sub 0 a que era igual. A sub 0 habíamos dicho que era 1 sobre el semiperiodo por la integral entre menos pi pi de f de x diferencial de x en este caso. Y acá es donde tenemos que hacer, hay que desdoblar esto. ¿Por qué? Porque entre menos pi y 0 está definida de una forma y entre 0 y pi está definida de otra forma. Entonces nosotros tenemos que ahí aplicar la definición, la linealidad, digamos, de la definición en realidad de la integral. ¿Cómo nos va a quedar entonces en ese caso? Voy a tener que
A sub 0 va a ser 1 sobre pi por, y acá voy a tener la integral entre menos pi y 0, que es esta parte de esta función. X diferencial de x más la integral entre 0 y pi, que sería esta, de esta otra función que es la constante pi diferencial de x. Entonces, esto que va a ser igual a 1 sobre pi por la integral entre menos pi 0 de x diferencial de x va a ser x al cuadrado sobre 2 entre menos pi y 0 más la integral entre 0 y pi de pi, o sea que me va a quedar pi x entre 0 y pi. Y ahí calculamos esas, aplicamos barro y calculamos los resultados. ¿Cómo nos van a quedar en este caso? Por supuesto que 1 sobre pi multiplica a todo esto. Entonces voy a tener a sub 0 igual a 1 sobre pi por, al evaluar x al cuadrado sobre 2 en 0 me queda 0 menos pi al cuadrado sobre 2. O sea que va a quedar menos pi cuadrado sobre 2 más, y ahora evalúo esto. Pi x en pi me queda pi cuadrado y en 0 me queda 0. O sea que me queda en definitiva esto que está acá. Menos 1 medio pi cuadrado más pi cuadrado es 1 medio pi cuadrado. Entonces a sub 0 va a ser 1 sobre pi por 1 medio pi cuadrado. Simplificando, nos queda que a sub 0 es igual a ¿qué? A pi sobre 2. Y ahí yo tengo uno de los coeficientes. Lo mismo tenemos que hacer con a sub n y b sub n. ¿Sí? Va a ser 1 sobre pi por f de x por coseno y 1 sobre pi por f de x por seno. Entonces, en ambos casos, cuando nosotros integramos entre menos pi y 0, usamos esta parte de la función, y cuando integramos entre 0 y pi, usamos esta otra parte de la función. ¿Se entiende? Profesor, Ahí mando una Dorrego, vamos a ver. Ah, está, el de la anterior. Vamos a ver. Mientras ustedes van haciendo. Ahí está. Dorrego hace el 4, dice. Buenísimo. Ya tenemos uno, faltaría a sub n y b sub n. ahí le mandé, profe. A ver. Voy a abrir. El que recibí acá es el de la serie de coseno de x centrada en x igual a pi. Y acá está la otra parte. A ver, un segundito. No, tengo que descargar para poder ampliar.
ver, ¿dónde está Zoom? ¿Qué pasó? No, ahí está. Zoom, compartimos. Fotos. Ahí está. Ah, este no es como el de mi máquina. ¿Cómo se mueve? Ahí está. A ver, un segundito. Ojo que acá Torrego, ojo que acá, fíjate que la función del 4 es por partes, sí, claro. Si vos consideras solamente f de x igual a x en todo el intervalo menos pi pi, es válida, digamos, el desarrollo que hiciste, ¿sí? Ya encontré, profe, el error. Como es impar, a sub 0 y a sub n se anulan, entonces solamente sobrevive el término cuyo coeficiente es b sub n, o sea, los senos. Sí, Y profe. ahí si haces la integral, perfecto. Tenés que integrar por partes hasta obtener b sub n. Una vez que obtenés b sub n, puedes escribir la expresión de... Acá está. A ver... La expresión de la... es esta. Claro, este sería el desarrollo en serie de la función f de x igual a x en menos pi pi. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestro caso, la función viene dada por partes, digamos. Entonces, en una parte, cuando vos integrás entre menos pi y pi, sobre todo la 4, entre menos pi y 0 tenés que usar una expresión y entre 0 y pi otra expresión. O sea que hay que como desdoblar la integral, digamos. Para la segunda parte, bueno, la escribimos allá.
A sub n es igual a ¿qué? A 1 sobre el semiperiodo por la integral entre menos pi f de x por coseno de n. N pi x. Sí. Y acá es donde hay que desdoblar, teniendo en cuenta este intervalo y este otro intervalo. Esto es para el A sub n y para el B sub n es lo mismo, nada más que en lugar de tener coseno voy a tener seno. Sí. Para el A sub 0 es solamente f de x. Ahora, si vos calculás el A sub n, el A sub n, al desdoblar, acá te va a quedar solamente pi. Perdón, sí, acá faltaba eso que me decís. Sí. Es pi por el coseno. Lo único que cambia es la forma en la que se define pi, en la que se define la función, digamos. Acá sigue siendo el coseno de nx diferencial de x. Acá sí lo puse bien. Fíjense que en definitiva esta es una integral inmediata, digamos, porque pi es constante, entonces hay que integrar coseno de nx. Acá sí tenemos que aplicar integrales por partes, lo mismo que en esta parte. Y con eso ya sale salen los coeficientes. Chumería. Bueno. Acá sería pi por seno de nx sobre n. Y acá sí hay que integrar por
por partes. Allá va a quedar menos pi coseno de nx, otra vez le puse pi acá, menos pi coseno de nx sobre n, la integral inmediata. Y esto sí tenemos que hacer por partes. X podría ser u y seno de nx diferencial de x va a ser diferencial de b, y ahí vamos calculando. Si hay alguna foto, terminamos y nos vamos en paz. A ver cómo queda. ¿Cómo se fueron a dormir unos cuantos, eh? Sí, no. Puede ser. Es incomprobable. Ok. ¿Dónde está acá? Está el análisis. ¿El A sub n se pudieron obtener o no todavía?
¿Qué pasó acá? Claro, Lautaro. Y ahí en ese caso, acordate que vos todo lo que está entre corchetes tenés que evaluar entre menos pi y pi, entre menos pi y cero. Entonces, los términos que tienen seno en menos pi, cuando x vale menos pi, se anulan, entonces te van a quedar los otros dos. A ver. Por eso te digo, en ese caso, la que haces u por b, a ver un poquito dónde está eso, sería, claro, fíjate que en esa, cuando evalúas entre menos pi y cero, en el término del medio no te queda dependiendo de x, y esa es la que al final va a sobrevivir, digamos. Cuando evalúas en, a ver, lo comparto. Tengo que descargar la foto para poder. ¿Qué le pasó? Este no se actualiza. Ahí está. Ahora sí, dame 2 segunditos que descargo. Esta creo que es. No, no es esta. ¿Dónde está? Sí. Ahí está. Fíjate que en definitiva, acá te tiene que quedar, en esto que está entre el corchete, te tiene que quedar
un factor alternante de una serie en términos de n, ¿sí? Entonces, cuando vos mirás lo que hiciste, en definitiva, el único término que no va a depender de x es el término del medio. O sea que el único que va a sobrevivir va a ser ese término. Porque x toma valores como menos pi o como 0. Con lo cual, las expresiones de los extremos se hacen 0 y solamente queda lo que está en el medio, digamos. Entonces vos tenés que ver ahora este coseno de menos npi, de acuerdo a n, cómo quedaría. ¿Sí? Fíjate que al ser el coseno una función del tipo par, hacer coseno de npi es lo mismo que calcular coseno de menos npi. Y el coseno en múltiplos de pi es igual a menos 1. O sea que en definitiva en el numerador te va a quedar menos 1 elevado a una potencia, a un exponente que depende de n. Cuando n es 0, te queda coseno de 0 es 1. O sea que te va a quedar esto menos 1 sobre n cuadrado. Cuando n es igual a 1, te queda coseno de menos pi, que es menos 1. Con lo cual, coseno de menos 1 por menos 1 sobre n cuadrado te va a quedar 1 sobre n cuadrado positivo. Cuando n es igual a 2, de vuelta tenés menos 2pi. En menos 2pi el coseno es positivo, es 1. Entonces te queda 1 sobre n cuadrado. Entonces vas a ir alternando. Menos 1 sobre n cuadrado por menos 1 elevado a un cierto exponente. Y esa va a ser, digamos, la parte de ahí. La sucesión, por así decirlo. El elemento de ahí, a sub n. No sé si me explico. El último no, pero fíjate que n es un número natural y, ¿cómo es? Al tener n por pi son múltiplos de pi y el seno en los múltiplos de pi es 0. Entonces te queda pi sobre n por 0. O sea que para cualquier valor de n, todo este término es 0. En el caso del primer término, sí, ahí vas cambiando, x vale 0 o menos pi. Y lo mismo, si tenés 0 de n por menos pi, es, digamos, calcular seno de pi, que va a ser siempre negativo. O seno de menos pi también es negativo. Perdón, es 0. Entonces, ya sea x igual a menos pi o sea x igual a 0, te quedan los términos de los extremos iguales a 0. Solamente sobrevive lo que está en el medio. Como tenés el coseno de un múltiplo de pi, cuando n es impar, te va a quedar menos pi, menos 3pi, menos 5pi, que es menos 1. Entonces va a ser, en definitiva, para n impar, 1 sobre n cuadrado. Y cuando n es par, te va a quedar menos 1 sobre n cuadrado. El término general, digamos. Todo multiplicado por 1 sobre pi. No sé si me explico. Tendrías ahí lo siguiente, ¿no? Es... va a ser menos 1 sobre n cuadrado por coseno de
npi. Entonces, si n es 0, vos tenés menos 1 sobre n cuadrado por coseno de 0 es 1. O sea que tenés menos 1 sobre n cuadrado. Cuando n es igual a 1, vos tenés menos 1 sobre n cuadrado por coseno de pi, que es menos 1. O sea que vas a tener 1 sobre n cuadrado. Cuando n es igual a 2, lo mismo. Vas a tener menos 1, no, esto no es igual, sobre n cuadrado por 1. Y esto es menos 1 sobre n cuadrado. Entonces, en definitiva, tu a sub n tendría que ser 1 sobre pi por, acá te va a quedar menos 1 elevado a un exponente que te vaya dando estos resultados. Cuando n es 0, te quede lo mismo que acá, o sea que acá tiene que ser, podría ser n más 1, habría que probar. Cuando n es igual a 1, te tiene que quedar la misma base, con lo cual esto se hace positivo. Esto es como tener menos 1 por menos 1 sobre algo elevado a la n. Y si no lo escribimos de esta forma, va a ser menos 1 sobre n cuadrado por coseno de n pi, y esto es igual a cuando n es impar, esto es menos 1, o sea que esto te queda positivo. 1 sobre n cuadrado si n es impar. Menos 1 sobre n cuadrado si n es par. A ver si está bien. Coseno de npi en 0, esto es 1. Es impar o 0. En 0, acá abajo también. En 0, coseno de 0 es 1, o sea que acá me queda 1 por menos 1 sobre n cuadrado, menos 1 sobre n cuadrado. Si n es igual a 1, me queda coseno de pi, que es menos 1, por menos 1 sobre n cuadrado, 1 sobre n cuadrado positivo. Cuando n es igual a 2, me va a quedar coseno de 2pi, que es 1. 1 por menos 1 sobre n cuadrado es menos 1 sobre n cuadrado, y así sucesivamente. Entonces el a sub n va a tener esta forma, digamos. Todo multiplicado por 1 sobre pi, que me falta escribirlo, digamos. Voy a escribirlo bien ahora. A ver cómo te queda. Sí, va a ser el a sub n es 1 sobre pi por menos 1 sobre n cuadrado, que sería vamos a escribirlo completo, ¿no? Esa sería la forma de la sub n. Una sucesión en n. Después le definís
Dice Alejandro, nos falta un 1 sobre n cuadrado más e positivo. Vos lo estoy pensando mal yo, profe, porque queda un coseno de nx sobre n evaluado entre 0 y menos pi. Cuando evalúas en 0 eso es 1, y menos 1 sobre n por 1 sobre n quedaría. ¿O no? A ver, un segundito. ¿En qué parte? A ver. A mí me quedó muy parecido como le quedó al compañero, por eso nomás no. O si quiere le mando también lo que yo hice. Claro, por eso, en esta parte, a ver si, no sé qué estoy compartiendo, voy a compartir de vuelta. Pensar que todos esos globitos ahí no sé cómo sacar. Esto es lo que había hecho Cosio, ¿no? Acá tenemos esto. Entre menos pi y 0 es x. Esta hay que resolverla por partes. Entonces, al resolver por partes, al integrar coseno de nx nos queda seno de nx sobre n. X por seno de nx sobre n sería la primera parte, menos la integral de v por diferencial de u. V sería seno de nx sobre n y diferencial de u, que es diferencial de x. Es una integral inmediata esta. Entonces acá, al integrar en, acá va a ser menos 1 sobre n cuadrado, sí, porque es constante, coseno de 0 es 1. Y coseno de menos n pi, ahí habría que ir alternando de acuerdo al valor de n. Entonces sería menos 1 sobre n cuadrado más o menos en realidad, dependiendo del n, esta primitiva evaluada en menos pi. No, yo lo estaba pensando mal nomás, profe. A ver, ¿cómo queda? Vamos a hacerlo. Esto sería. Vamos a hacerlo, ¿no? Hacemos esto en todo caso y después la dejo que descansen y le metemos consultas por algún medio. Yo tengo que hacer la integral entre menos pi 0 de x coseno de nx diferencial de x. Entonces yo puedo llamar a x, lo llamo u, con lo cual diferencial de u va a ser diferencial de x. Diferencial de b es coseno de nx diferencial de x. Entonces b va a ser igual a seno de nx sobre n. Entonces armo esto, la integral, esto va a ser u por b, que va a ser x por seno de nx sobre n, menos la integral entre menos pi y 0 de b por diferencial de u, que va a ser seno de nx sobre n por diferencial de u, que es diferencial de x. Acá tengo lo mismo, x seno de nx sobre n menos, y acá tenemos que integrar seno de nx sobre n. Si yo acá lo pongo más y meto el signo menos adentro, ¿qué es lo que voy a tener? Menos seno de nx sobre n, que sería la derivada de ¿quién? De coseno de nx sobre n. Y esto lo tengo que evaluar entre menos pi y 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? O escribir cualquier cosa. ¿Sí? ¿Me avisan? Entonces, en definitiva, tengo x por
seno de nx sobre n más... ¿Está bien esto, cierto? La integral de menos seno de nx sobre n es coseno de nx sobre n. Profesor, ¿no sería sobre n cuadrado? Sí, falta una n. A ver. Porque al derivar quedaría seno de nx. Sí, ahí está. Y ahora escribo esto, ¿no? Tengo que evaluar esto en 0. O sea que me va a quedar coseno de 0 sobre n cuadrado menos coseno de n menos pi por, sería acá, ¿no? Sobre n cuadrado. Coseno de 0 es 1. Claro, ahí está lo que me decía. Entonces va a ser x por seno de nx sobre n más coseno de 0 es 1, va a ser 1 sobre n cuadrado menos, y acá tenemos que ver cómo nos va a quedar esto, digamos. Porque son múltiplos de n, múltiplos de pi. Lo voy a escribir igual, digamos. Coseno de n pi sobre n cuadrado. Fíjense que cuando evaluamos en 0 o en menos pi, esto se hace 0, entonces sobrevive sobre solamente esta parte. Ahora, de acuerdo al valor de n, esto se anula o no. ¿Por qué? Porque si n es, fíjense que si n es 0, me queda coseno de 0 es 1 sobre n cuadrado, y como son, digamos, iguales, 1 sobre n cuadrado menos 1 sobre n cuadrado me va a quedar 0. Ahora, si n es impar, acá yo voy a tener coseno de pi, coseno de 3pi, coseno de 5pi, que van a ser menos 1. Entonces voy a tener menos 1 sobre n cuadrado. Con este menos se hace más. Voy a tener 2 sobre n cuadrado. ¿Puede ser? ¿Le sale así alguno o no? Sabía que estaban equivocados, no estaba, profe. Por eso ahí, bueno, acá faltaría la otra parte, digamos, de acá. Cuando calculo la integral entre 0 y pi, de pi. De pi por coseno de nx. Acá faltaría sumarle la otra integral que me falta, acá como es menos pi, acá me estaría faltando la integral entre 0 y pi. La integral entre 0 y pi de pi coseno de npi. Al integrar esto, el pi va afuera, la integral del coseno de npi es seno de npi sobre n. Entonces me queda pi seno de npi no es npi, es nx sobre n entre 0 y pi. En cualquiera de los dos casos, como tengo seno, esto todo se hace 0. Acá también esto tiene que ser seno de n pi o seno de 0. Esto se anula. Con lo cual solamente sobrevive, digamos, esa partecita. Y esto va a depender de si acá adentro tomo n par o impar y 0 o 0. Entonces tenemos que construir una asociación que va a decir, si n es par, tal cosa. Si n es impar, tal cosa. Si n es par, yo voy a tener coseno de
2pi, 4pi, 6pi, menos 2pi, menos 6pi. No, va a ser positivo en realidad porque consideramos esa parte. Esto va a ser siempre 1. De 2pi, 4pi. Entonces, siempre que esto sea par, se anula. Si es impar, se suman, digamos, porque voy a obtener acá un menos 1. Y lo mismo va a pasar después con el b sub n también. Cuando n es par voy a tener una expresión y si n es impar, otra expresión. Bueno, esto va a quedar como tarea para completarla. Espero que practiquen. No sé si... No, difícil es poner uno de estos ejercicios en el parcial por el tiempo. Más vale poner otro tipo de actividad que implique un poco más pensar en todo caso. Porque esto lo ponen, creo que ahí el Wolf Alpha, ¿cómo es? Wolfram Alpha. Lo ponen ahí y sale al toque el resultado. Debe haber inclusive aplicaciones para teléfono donde escaneas y ya te sale, ¿no? O sea, no, que resuelvan o que encuentren, que indiquen la respuesta correcta de un ejercicio de esto no implica que han estudiado y han practicado, ¿no? ¿Estamos entonces? ¿Alguna consulta? Acá queda esto. Eso es lo que yo había puesto acá, lo que escribí acá. La integral entre 0 y pi de el segundo tramo, que es, te va a quedar pi por coseno de n x. Eso era justamente lo que escribí acá. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Que el tercer miembro a la derecha es la integral de la función en el tramo que va de 0 a pi. Quedó ahí pi sobre n por seno de n pi. Que también se hace 0 al ser n pi es múltiplo de pi, y como es seno de ese múltiplo de pi siempre va a ser 0, digamos, para cualquier valor de n y para cualquier valor de x. Bueno, hasta acá todas las series de hoy. Traten de hacerlo y subirlo, compartirlo en el grupo, si no enviaré yo el desarrollo, una foto del desarrollo. Pero la idea es que practiquen, digamos. El último que había subido era el de probar que era convergente la serie de Bessel de grado 0, creo que era. Cuando miré la última vez solamente 5 habían enviado el... está apagado. La última vez que vi solamente 5 habían enviado su desarrollo.
No era complicado aplicar el criterio del cociente al coeficiente de la serie. Si te daba menos que 1, era convergente. Y como es finito, ahí ya calculas el radio de curva, el radio de convergencia. En ese caso creo que era el radio de convergencia infinito, o sea, la serie es convergente en todo R. Estamos entonces, antes de salir, por favor, manden al chat, escriban su nombre para tener un registro medianamente de cuántos, no de quiénes, pero sí de cuántos asisten a las clases. Saben que no es obligatorio, pero que siempre es mejor asistir. A ver un poco.